Facundo, un placer verte. Gracias, Luis. Como cada vez que te voy a entrevistar, digo, me parece que es un compromiso con la gente, me comprenden todas las generes de la ley porque te quiero y porque sos un amigo. Así que todo lo que hablemos está teñido por este afecto que tengo. El afecto y el respeto es mutuo. Muchas gracias. Entraste en la política, ahora ya estás en el ejercicio concreto de la política. ¿Se parece a lo que imaginabas o es distinto? Me siento un argentino que se cansó de ver la decadencia por televisión, por las noticias, que la opción no era irme y que se involucró. Y les pido a todos que nos involucremos porque si no esto no sale. Y con esa visión, quizás ese foco de pertenecer o ser parte de algo que me excede, de que es transformar este país al progreso, no me siento en la política, en la rosca, en la toxicidad de los codazos. Tengo un proyecto, voy para adelante. Me siento más parte de una sociedad que no se resigna, que se involucra, antes que un político. Definime el momento actual que tenemos a nivel nacional. Llega Massa, un presidente que vos me dirás qué ves. Contame qué ves. Veo un país, veo que estamos con el alma rota los argentinos. Si vos me decís, ¿cómo está la sociedad argentina hoy? Está apática, está cansada, no cree en nada. Y la gran epopeya que tenemos que hacer, pues una epopeya, los dirigentes, los que tenemos cierta voz, es convertir esa resignación en esperanza. No es fácil, pero tenemos posibilidades. Argentina tiene un gran potencial. Argentina está mal manejada por una dirigencia que desde la democracia no nos pudo dar progreso, pero no estamos condenados al fracaso, no somos un país inviable. En el mundo que se viene y en el mundo actual, Argentina podría estar mucho mejor. Mis equipos, el otro día me hicieron un cálculo, estaba trabajando con ellos y nosotros en una década podríamos exportar el doble, casi siendo los mismos habitantes. Podríamos ser el doble de ricos si apostamos a los alimentos, a la energía, al agro, a sacarle el freno de mano a muchos sectores, a potenciar otros. Estamos mal manejados y venimos en una decadencia crónica en todos los ámbitos, educativo, social, económico. Y estamos en un momento histórico, post-pandemia, con una crisis crónica, con una situación de decadencia. Y esto es una oportunidad, más allá de todo el dolor, más allá de todo el sacrificio de la gente que hoy trabaja y no llega a fin de mes, estamos frente a una oportunidad de cambiar esto, como fue casi el proceso democrático. Vos fíjate que hasta el 83 los argentinos resolvíamos los problemas políticos, económicos y sociales con violencia. Un día la sociedad argentina dijo basta, y hace 40 años que tenemos problemas económicos, sociales y políticos, pero lo resolvemos dentro del marco democrático. Fue, como dice algún amigo nuestro, Alejandro Katz, un salto civilizatorio. Ahora estamos frente a otra necesidad de otro salto civilizatorio, que es progreso, desafíos del siglo XXI, entrar en la economía del siglo XXI, generar riqueza, más productividad, nutrir a los chicos, educarlos, darles un sueño, un proyecto de nación, donde si alguien sufre en el conurbano debe ser nuestro hermano, si alguien no puede comprar la medicación en Santiago del Estero debe ser nuestro padre, si alguien no tiene trabajo en Neuquén debe ser nuestro hermano. Estamos frente a desafíos. Si no lo hacemos a este desafío, vamos a seguir administrando pobreza, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo. Para mí estamos en una etapa bisagra de nuestra historia. Saquemos la pregunta recurrente del caso, así ya después hablamos tranquilos. ¿Vas a ser candidato a presidente? Tengo la convicción y tengo la determinación de inspirar, impulsar un espacio político que transforme la Argentina, que nos saque la decadencia para encarar la modernidad y los desafíos del siglo XXI, y voy a estar hasta el final. Alguna vez me dijiste, este país está estructurado jurídicamente de una manera muy unipersonal desde la presidencia, por lo cual en este espacio te pensás postular a la posibilidad de ser presidente. Lo que hay que hacer es generar una mayoría social, que tenga mayoría legislativa, y después poder transformar la Argentina. Porque la Argentina necesita ser transformada. ¿O vos tenés alguna duda? Le pregunto a Luis Novarecio, ¿tenés alguna duda que necesitamos algo nuevo acá? Totalmente nuevo. Eso se consigue con una mayoría social, que tenga una mayoría legislativa y una voluntad de transformación. Y para mí la próxima elección, Luis, va a ser de una característica diferente a las anteriores. Se va a votar lo nuevo frente a lo viejo. Alguien del sistema decadente que tenemos no va a poder cambiar este sistema. Segundo, se va a votar a favor. En el 2015 se hizo una
coalición para ganarle al kirchnerismo. En el 2019 se hizo una coalición para ganarle al macrismo. Los argentinos tenemos que dejar de votar en contra para votar a favor. Por eso este año es de mucho trabajo, de recorrer el país como lo estamos haciendo. Yo estoy recorriendo la Argentina permanentemente. Mañana voy a Vicente López, el sábado Mar del Plata, vengo del norte, voy a seguir recorriendo, porque si esto no viene de abajo para arriba, desde las plazas del interior hacia la capital, la dirigencia no lo va a poder hacer. Porque acá hay mucha gente, un establishment, un status quo, que no quiere que nada cambie, porque a muchos le va bien con este sistema decadente. Esto pasó también cuando retomamos la democracia. Había un status quo muy duro. ¿Y por qué Alfonsín pudo, si bien no le fue bien en la economía, pudo restablecer la democracia, la reconstrucción democrática? Porque la gente estaba en las plazas defendiendo la democracia. Así que yo no confío en que una persona pueda cambiar la Argentina, ni un partido político, ni una coalición. Lo que confío es que en un nuevo clima de época, post pandemia, en una nueva revolución industrial, después de una crisis de 40 años de no darnos prosperidad, estimule a la gente con liderazgos que unan, no que dividan, que generen esperanza, no miedo, a una pueblada, te diría, en el sentido democrático, para encaminarnos al desarrollo. Si hacemos eso, como hizo Japón. Japón en un momento era un conglomerado de mafias, y un día dijo, vamos para adelante, y fueron todos para adelante. Acá hay una corrupción enorme en la Argentina, no se respeta la ley es una sugerencia. Las instituciones. La ley es una sugerencia. Sí. Claro, no es un mandato que no se puede transgredir. ¿Y sabes por qué fracasan los países? Por las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre República Dominicana y Haití? En la misma isla, los mismos recursos naturales. Bueno, Dominicana no es primer mundo, pero es mejor que Haití en muchos valores económicos, sociales, educativos. ¿Por qué? Por las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Nicaragua y Costa Rica? Y más cerca, entre Uruguay y nosotros, las instituciones. Por eso me parece que acá necesitamos plantear un acuerdo programático, explicárselo a la gente, y si la gente lo apoya, esto va a cambiar. Pero si hacemos alianzas por encuestas o por nombres, se puede ganar una elección, pero no se puede transformar la Argentina. Nosotros estamos acá hasta el final para transformar este país. Cuando vos decís vamos a crear un espacio que inspire, es un espacio orgánicamente dentro de Cambiemos, desde la Unión Cívica Radical, un espacio nuevo, ¿qué es? Cuando la Unión Cívica Radical... Es lo que hicimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires. A mí me invitó el radicalismo a participar, yo venía de la sociedad civil, mucha gente como yo de la sociedad civil se involucró en Dar el Paso, lo llamamos al espacio Dar el Paso. Uno de los periodistas más conocidos de Bahía Blanca y de los más prestigiosos, Lorenzo Natalí, fue una parte, como yo, de la sociedad civil. Por supuesto que estaba el radicalismo, estaba el peronismo con Joaquín de la Torre, estaba el PRO con Monzó, estaba el progresismo con Margarita. Excede al radicalismo esto. Obviamente que es la estructura, la columna vertebral es el radicalismo, pero esto excede, es la sociedad civil. Ese espacio tiene que ampliar la coalición opositora. Hoy, con la coalición opositora del 2019 o el 2015 que se hizo para ganar al kirchnerismo, no alcanza. La sociedad cambió, el mundo cambió. Hoy necesitamos una nueva coalición, mucho más amplia y con diferentes identidades de los partidos. Nuestro espacio tiene una identidad diferente al PRO. Por supuesto que no estamos en el sector del Frente de Todos, estamos en una coalición opositora, pero nosotros tenemos un espacio que queremos ampliar esa coalición, invertir en una revolución educativa, nutrición infantil, científica, tecnológica, vincularlo con la producción, insertarnos inteligentemente en el mundo, ejemplaridad en los dirigentes, instituciones fuertes, cohesión social, racionalidad económica. Bueno, ese espacio está creciendo y es una identidad que va a dar una interna con otras identidades dentro de la coalición. Y la gente elegirá. Pero dentro de la coalición. Pero hay que ampliarla, porque si no ampliamos, claro, perdemos. ¿Cuánto tiene que ver en ese deseo de ampliación, por ejemplo, que lo veas a Schiaretti? Hay que hablar con todos. Schiaretti, con el que tengo una relación directa, es un gobernador que maneja muy bien Córdoba, una persona con experiencia. Y también pensamos lo mismo con él, que la Argentina que viene tiene que estar por fuera de los extremos. Los extremos le está haciendo mucho mal a la Argentina. Vos fíjate que lo que estamos viviendo ahora económicamente es falta de confianza. El problema estructural económico de la Argentina
los síntomas son la inflación, la brecha cambiaria, todo lo que hablamos, esos son síntomas, es como la fiebre. Pero el problema estructural económico argentino es la falta de confianza, la falta de productividad. Nosotros no producimos lo suficiente para darle bienestar a 47 millones de argentinos o 50 que seremos en unos años. Ahí está la revolución tecnológica, científica que propongo hace años. Y políticas de Estado. Y la confianza es la que impacta en la economía. Hoy las empresas argentinas, algunos bonos, deberían incluso valer un poco más de lo que valen. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el país. En el último tiempo tuvimos el riesgo país similar al de Ucrania, que estaba en guerra. Total. ¿Por qué? Por la falta de confianza. Y la grieta, esta división enorme que hay en la Argentina, impacta en la economía. Por eso con Schiaretti y con otros, con mucha gente, pensamos que la salida no es por el centro, porque no hay medio, es mentira, es por arriba. En el proceso democrático nadie dejó de ser peronista, ni nadie dejó de ser conservador o liberal o radical, pero todos querían democracia. Entonces, ¿te imaginas incorporar a un o los Schiaretti a este grupo, a este espacio tuyo? Pero si no lo hacemos, perdemos. Si no lo hacemos, no se puede transformar. Hay que incorporar a la mayor cantidad de gente que esté de acuerdo con este plan de país. Nosotros este año tenemos que plantearle a la sociedad, yo lo estoy planteando por el país, un plan estratégico de Argentina, que ya lo tenemos. Argentina exporta, por ejemplo, hoy, vamos a hacer cifras generales, por año 80.000 millones de dólares. Ponele, algunos se facturan, no importa, pero más o menos esa cifra. Nosotros en una década podríamos duplicar quizás las exportaciones, ser el doble de rico si apostamos a el sector energético, al agro con la biotecnología, la bioeconomía, con el riego artificial, a la economía del conocimiento, a la minería. Chile tiene una cordillera más chica que la nuestra y exporta alrededor de 40.000 millones de dólares o 50.000 y nosotros 6.000. Y una minería responsable, sustentable, se puede hacer. Incluso que abonaría a la transformación energética que está sucediendo en el mundo. Bueno, hay muchos sectores de la Argentina que tienen un enorme potencial, pero para eso necesitamos instituciones, un pueblo educado, porque el trabajo que viene requiere formación, y acuerdos. Otro problema estructural económico, uno es la confianza, que la grieta la impacta, y el otro es que también lo impacta la grieta, es la falta de acuerdos. Vos fíjate el tema de la inflación, que es multicausal. El problema de la inflación es multicausal. Hay economistas más liberales que plantean es solo un problema monetario. Que tiene un problema, que es un problema de déficit fiscal y de emisión. Y sectores economistas ligados al peronismo quizás te explican que no están así, que tiene que ver con la generación de divisa que el país necesita o de la importación y demás. Viene un gobierno y hace su receta. Viene otro gobierno y hace la otra receta. Lo que tenemos que hacer, aún para la inflación, es tener políticas a largo plazo, políticas de Estado. O sea, lo que estamos planteando, Luis, es que si no hacemos esto, vamos a seguir administrando pobreza, discutiendo el subdesarrollo sustentable. No estamos tratando de inventar la rueda acá, estamos tratando de hacer lo que nos merecemos, vivir en un país en desarrollo. No me gusta la formulación de la pregunta así, pero no tengo más remedio. ¿Hay un límite en ese convocar? Quiero decir, ¿vos crees que hay sectores, los sectores que agrietan los dogmas de los dos extremos, pueden ser convocados o crees que esos se han excluido, que son lo viejo? Si están de acuerdo con esta Argentina que hay que construir ahora hacia la modernidad, hacia el progreso, a generar el doble de riqueza en 10 años, a educar a la gente, a nutrir a la gente, a dar seguridad, a cuidar las fronteras, a combatir el narcotráfico, a tener cohesión social, que vengan todos. Vamos a tener que acordar por ideas. Uno de los problemas de la Argentina... ¿Vos viste? ¿Qué le pasa a este gobierno? Que es un desastre. Que se juntó para ganarle al macrismo. ¿Y cuál es el problema de base de este gobierno? Que tenemos en un sistema presidencialista un presidente que tiene menos poder que la vicepresidenta. Y ahora hay un triunvirato, peor todavía. Entonces, no puede pasar más esto. Y también pasó con Cambiemos. Cambiemos fue una alianza para ganarle al kirchnerismo, pero sin un programa, sin un plan estratégico de país. Lo que tenemos que hacer ahora, lo que tenemos que aprender, es que tenemos que tener un plan estratégico de país, que lo tenemos, que no es el momento para plantearlo, lo estoy planteando por todo el país, y la gente que apoya que Argentina entre a la modernidad
desafío del siglo XXI, al desarrollo, que Argentina tenga nuevamente un impacto internacional, que baje la pobreza, que genere educación de calidad, ciencia y tecnología vinculada a la producción, bueno, bienvenido, fue como la democracia. Yo veo lo que hay que hacer en Argentina parecido, en serio, al paradigma democrático. Es un cambio de época. Si Bueno, acá no cambiamos... había una épica en ese momento, bueno, en el 83 había una épica. Pero eso es lo que tiene que hacer un líder hoy. Y te dije que el mayor desafío de un liderazgo hoy es convertir la apatía, la resignación, la angustia en esperanza. Tiene que haber un cambio de mentalidad colectiva. Si en Argentina no ocurre un cambio de mentalidad colectiva de ir al progreso, acá no cambia nada. Las medidas de ayer cambian algo. No. ¿Entendés? No resuelven lo que hay que resolver. Lo irresuelto de la Argentina no lo resuelven parches. Tenemos que dejar de emparchar. Hablaste de este gobierno del triunvirato. Categorízame a cada uno de sus integrantes. ¿Qué es Alberto Fernández hoy? Un presidente abrumado, sin poder, frente a su socia, que es la vicepresidenta, que tiene más poder. ¿Y qué es Cristina Kirchner? Una persona que está viendo cómo su impacto y su poder se disminuye y que está dando manotazos de ahogado para sobrevivir. ¿Y Sergio Massa? Sergio Massa representa el sistema político argentino, es el mayor representante del sistema político argentino. Del establishment. Del status quo, te diría. Yo no creo que alguien del status quo pueda cambiar la Argentina. Yo creo que alguien del sistema no puede cambiar el sistema. Macri, bueno, ¿y Macri? Macri es alguien que formó un partido político, que incorporó gente buena a la política, mucha gente de la sociedad civil, y que gobernó encerrado en un pequeño grupo, y lo que hay que hacer es al revés. Él vino a la Argentina a convocar a la Unión Nacional y terminamos más divididos, en parte por los asesores de él, Durán Barba, que le decía: levantá a Cristina. Más grieta, más grieta. Más grieta. Y el discurso era: vengo a unir a los argentinos, vengo a combatir el narcotráfico y pobreza cero. Le fue mal. Por eso ahora creo que hay que generar un nuevo espacio, y yo creo que el radicalismo, cuando a mí me invitó a ser parte, yo hablé con ellos, con todos los dirigentes más importantes del radicalismo, y le dije: yo acepto, pero si hay un nuevo radicalismo, hay que construir un nuevo radicalismo, como fue con Tony Blair con el laborismo o con Clinton con los demócratas. Que los partidos políticos que no se renuevan, que no incorporan nueva gente, que no se adaptan a los nuevos tiempos, no merecen existir, no tienen un derecho divino a existir. Claro. Y el nuevo radicalismo que incorporó a nueva gente, que está hablándole a la sociedad, que está recorriendo las plazas otra vez de la Argentina, que está llenando estadios en la Argentina, no es el radicalismo de hace 40 años, es un radicalismo moderno que va a convocar a los no radicales a reconstruir la nación, porque no se puede reconstruir la nación desde los dos extremos. Pero digo, ahí vos mencionaste Tony Blair dentro de los laboristas, Clinton dentro de los demócratas, Manes dentro de la UCR. Obviamente, yo voy a representar, yo represento a la Unión Cívica Radical, a un nuevo radicalismo que es pro mercado, que quiere tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como sea necesario. El Estado tiene que manejar la defensa, el Estado tiene que intervenir en la educación, en la salud. Yo trabajé en Inglaterra en el sistema inglés de salud pública, también trabajé en Estados Unidos en el sistema privado de salud. Pero el Estado tiene un rol fundamental en impulsar inclusive las nuevas tecnologías. El reloj que vos usás, los teléfonos inteligentes nacieron por la industria militar americana, Google y Claro. los teléfonos. ¿Por qué? Porque el Estado estuvo ahí. O sea, el dilema mercado versus Estado es falso. Entonces, el nuevo radicalismo quiere tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Ningún país se ha desarrollado sin Estado, pero hay que apostar al mercado. El nuevo radicalismo quiere ejemplaridad en la dirigencia, el valor de la honestidad en los dirigentes. El nuevo radicalismo quiere una Argentina inserta en el mundo inteligentemente, no aliada a Cuba, a Nicaragua, a Irán, aliada a los países que generan innovación, ciencia, tecnología, modernidad, libertad. El nuevo radicalismo quiere una economía argentina que produzca más valor agregado. El campo
exportando más valor agregado, es la energía, es la minería, es la economía del conocimiento, es la nanotecnología, es la industria de la salud. Y el nuevo radicalismo también sabe que no alcanza con el radicalismo, que hay que convocar a los no radicales. ¿Y por qué está en una buena posición el radicalismo? Porque para convocar, porque primero tiene territorialidad, en todo el país hay radicales, hay el alma radical, de la clase media, de la honestidad, de los valores. Más allá que algunos han defraudado esto, el espíritu radical es este. Está. Y está en todo el país. Y no pertenece a los extremos. Entonces, el radicalismo tiene un rol histórico hoy de convocar a los no radicales y decirle, nosotros tenemos la plataforma para que venga, se sume en una epopeya para cómo reconstruimos la democracia, hoy reconstruimos la Argentina hacia el progreso. ¿Cómo se activa? Porque esto que vos decís, ¿no? Extremos, grieta, ¿cómo lo desactivás? Supongamos que hay un 25% de un sector, un 25%, es nada menos que la mitad del país, que incluso siente una zona de confort, porque en la grieta vos estás confortable, tenés claro que no tenés que escuchar absolutamente nada y tenés que despreciar al otro. ¿Cómo salís de esta lógica? ¿Cómoda y potente numéricamente? Te lo respondo y después si me das un minuto, lo que te quieras. explico científicamente por qué pasa todo esto. Pero primero voy a la respuesta concreta. Se soluciona, en mi opinión, con empatía. Empatía es la habilidad de ponerse en los zapatos del otro. Es reconocer que el otro tiene pensamientos diferentes a nosotros, creencias diferentes a nuestras creencias y que quizás tenga razón. Eso parece fácil, pero es muy difícil. Y también sentir lo que siente el otro. La empatía es sentir lo que siente el otro. Si no reconocemos al otro, es imposible. Con empatía, reconociendo al otro. Es lo que justamente lo hace la grieta. Claro. Y esto es lo que pasó del 2015, bueno, lo que pasó con el kirchnerismo antes, lo que pasó en parte con el macrismo, que no se reconoció al otro. Y ahora que este gobierno no se reconoce a los que no son parte de este gobierno. O sea, tenemos que dejar esa lógica. Entonces, con empatía, reconociendo al otro. No se puede reconstruir la Argentina dejando afuera a gran parte de argentinos. Claro. Y segundo, con algo superador, como fue la democracia. Nadie va a dejar de ser del frente de todos o de Cambiemos, pero tenemos que decir, che, queremos que Argentina produzca el doble, queremos que los chicos se eduquen, que coman, que tengamos seguridad, que cuidemos las fronteras, que nos insertemos en el mundo. ¿Queremos ser un país desarrollado? Vamos, bueno, no, seguí siendo radical del PRO, del peronismo, pero vamos por algo superador. Entonces, en síntesis, la respuesta es, se sale con empatía, reconociendo al otro, y con un sueño colectivo, claro, que nos haga parte a todos, como fue la democracia. Claro. Ahora te voy a la explicación científica. Que me súper interesa. A lo largo de la humanidad, nosotros tenemos el mismo cerebro que hace 50.000 años. O sea, tu cerebro es igual a alguien de hace 50.000 años, y el mío también. Hace 50.000 años, un antepasado nuestro estaba en el bosque y veía una sombra desde un árbol. Si se ponía a pensar, analíticamente, a analizar las características de la sombra para ver si era un oso que lo podía matar, o de una rama, si era un oso no vivía, lo mataba. Entonces, ¿qué hacía nuestro antepasado? No buscaba la verdad, disparaba. Nosotros seguimos igual. Hay dos cosas que nos interesan por encima de la verdad a los seres humanos. Sobrevivir, como hacíamos hace 40 años, y seguimos haciendo ahora, y pertenecer a una tribu. Hace 5.000 años, 20.000 años, pertenecer a una tribu nos daba más facilidad para comer, para alimentarnos y para defendernos de la agresión externa. Seguimos igual. Entonces nosotros, los seres humanos, vivimos con un razonamiento motivado. Vamos por la vida con nuestras creencias, tomando todo lo que coincide con lo que pensamos. E ignoramos lo que no coincide. Sesgo de confirmación. Leemos a los periodistas que coinciden con lo que pensamos nosotros, por eso ignoramos. Es tan así que, imagínate un biólogo, que obviamente sabe de biología y sabe que el cambio climático existe, pero su ambiente es el Midwest americano, donde yo viví, en Iowa. Son la mayoría blancos, republicanos, pro-Trump, evangélicos. Bueno, el biólogo sabe que el cambio climático es una realidad, que no es verso. Pero como su entorno social, su tribu, piensa que ese movimiento de defender, digamos, y de frenar el cambio climático, es de izquierda, es de las costas intelectuales americanas, es del progresismo, el biólogo que sabe que es verdad prefiere ignorar y
ir a su tribu. Por eso es difícil convencer al otro. Es tremendo. O sea, lo que me estás diciendo me desesperanza. Por eso los líderes así ganan elecciones. Es mucho más fácil ganar una elección siendo Macri, siendo Cristina, Sí. porque echás leña al fuego y sale el tribalismo. Lo que es más difícil es ganar una elección siendo nosotros que queremos salir por arriba del laberinto, pero lo vamos a hacer. Pero ¿y no estamos condenados neurológicamente? No sé cómo decirlo. Está bien, ahí viene la estrategia a largo plazo, porque en todo el mundo hay grieta. En todo el mundo hay grieta. En Estados Unidos el país está tan dividido que hay algunos reportes ahora de algunas revistas especializadas en política que están cuestionando si la democracia, o están pensando si la democracia americana va a sobrevivir. Una de las democracias más fuertes del mundo. Hay tanta grieta, imagínate que los pro-Trump piensan que Biden le robó la elección. Claro. Están armados. Imagínate lo que puede pasar si otra vez ganan los demócratas. Quizás hay un escenario de que la democracia americana esté en peligro. En Inglaterra hubo un Brexit hace unos años que dividió a la sociedad. En España los catalanes y los españoles, y los vascos y los españoles vienen luchando hace tiempo. ¿Qué diferencia a los países que se desarrollan de los que no se desarrollan? Que los que se desarrollan, que también tienen tribalismo y grieta, tienen proyectos de país. En Estados Unidos nadie discute la ley, nadie discute la educación como economía del siglo XXI, nadie discute las alianzas internacionales basadas en la economía, nutrir al pueblo. Bueno, acá en Argentina, al no tener un proyecto de país, prevalece el tribalismo, y así estamos. Por eso que la salida es con un proyecto estratégico de Argentina más allá de las diferencias. Y déjame decirte algo que no quiero olvidarme, que te va a gustar, y que es científico. Hay un amigo mío en Princeton que estudia la dinámica, ¿viste cuando hay miles de pájaros que andan juntos como una orquesta, que es bellísimo, y pescados, cardúmenes que se mueven? ¿Vos te preguntaste alguna vez cómo se mueven miles de pájaros o cientos de pescados como una orquesta? ¿Sabes cómo es eso? Son 2 o 3 pescaditos o 2 o 3 pájaros que se sincronizan y el resto los sigue. Así que hay que cambiar esa dinámica, porque muchas veces los extremos son 2 o 3 nada más, Claro. que nos llevan a la mayoría pasiva a un destino que no queremos. Bueno, pero me das una explicación científica a esto que yo te formulaba torpemente. La grieta o el dogma te trae comodidad. Claro. Incluso convicción de que te vas a salvar más fácil que si te atreves a escuchar o a empatizar con el que piensa distinto. Y aparte hay malestar. Si yo pienso, por ejemplo, si yo soy de un partido político y veo un acto de corrupción de mi líder, eso me produce una disonancia cognitiva, Claro. porque entonces me siento mal. Entonces, ¿qué hago? Lo ignoro. Y dice, esto lo inventó tal. Eso es lo que... Cristina acusada es un invento, Es un invento de- Lawfare, de lo que fuera. ¿Entendés? Porque nosotros... que la verdad contradiga nuestras creencias es un sentimiento intolerable para los seres humanos. Gran expresión, que la verdad contradiga nuestras creencias es intolerable. Bueno, a los fanáticos se les complica. Claro, por ejemplo, a los fanáticos esta nota le está complicando porque los hacemos responsables de la decadencia argentina. Y la acusación rápida a nosotros son tibios. No, O sea, porque viste que te dicen, sos tibio porque no te jugás por, digamos, esta cosa de escuchar al otro te transforma en tibio. no. Es rarísimo. Primero vos sos un periodista con un coraje tremendo y yo soy un ciudadano que el año pasado dejó todo para involucrarse por su país. Así que nosotros no somos ningunos tibios. Y ¿sabés qué? Para hablar con todos hay que tener una identidad segura. Hablar con los diferentes no está mal. Yo hablo con todo el espectro político. ¿Por qué? Porque tengo una identidad. Cuando vos no tenés una identidad, hablar con los demás se convierte en algo sospechoso. Quiero hablar un poco de las consecuencias de la salud mental post-pandemia y en medio de la crisis que estamos en Argentina, pero te pedí que categorizaras a algunos dirigentes. ¿Qué es Horacio Rodríguez Larreta para vos, Facundo? Alguien que trabaja muchísimo y que tiene un dilema ahora de ser líder o no. Él tiene un espacio político, es el PRO, donde el líder es Macri y él quiere ser presidente, así que va a tener que decidir si liderar eso o no. ¿Te imaginás? ¿Hay chance de construir junto con él? A ver, nosotros tenemos que hacer un acuerdo estratégico de país. Yo fui crítico de Cambiemos como ciudadano. Soy crítico del Frente de Todos y fui crítico de Cambiemos. ¿En qué fui crítico? En que generó planes sociales, en que la educación no fue una revolución como yo esperaba, en muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que discutir el espacio opositor. Y si hacemos un proyecto de país
en el que estamos de acuerdo y lo proponemos, después la sociedad le va a dar el nombre al líder o a la líder que represente ese espacio. Pero yo, más que de personas, quiero hablar de ideas. Nosotros tenemos que hacer un plan estratégico de país, que lo estamos haciendo, lo estamos presentando en todos los pueblos de la Argentina, en las ciudades, y si uno está de acuerdo con eso, pero yo no voy a negociar ideas. La Argentina, hemos probado de todo acá, menos el camino al desarrollo. Yo estoy acá para que la Argentina se encamine al desarrollo. Y acá hubo de todo, menos desarrollo. Ahora, porque el desarrollo, Luis, no se hace con parches, ni con veranitos económicos. Se hace apostando a largo plazo. Y acá no se reconoce al otro. Estamos en la grieta esta que claro, tenemos que ser un poco autocríticos todos. ya, pero digo, ¿qué temor a ser crítico al disenso en serio, fundado por la convicción de una idea? Viste que si vos criticás a alguien de los propios, estás siendo traidor, estás siendo como favorecedor de lo... Qué Mirá, difícil eso, ¿eh? La mejor respuesta es lo que hicimos el año pasado. Cuando yo decidí involucrarme, en parte fue porque me daba cuenta que Cambiemos, como terminó en el 2019, no ganaba la elección del año pasado. El año pasado la elección, si no hubiese habido la interna, la ganaba el kirchnerismo. Es más, en mayo del año pasado todo el mundo decía, en la de medio término gana el kirchnerismo por 8 puntos. Nosotros, con 2 escarbadientes, porque nos enfrentamos a un aparato político, territorial, económico, mediático, fenomenal, de los dos lados, del PRO y del kirchnerismo, agrandamos la coalición. Muchos me acusaban a mí, Manes viene a complicar. No, digo, vengo a expandir, a ampliar la coalición. Entonces, ahora creo que te respondo con lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ampliar la coalición opositora para no solo ganar con mayoría social y mayoría legislativa, sino para transformar la Argentina, porque se ganaron elecciones y se volvió para atrás. Ahora hay que ganar la próxima elección y transformar la Argentina de una vez por todas con políticas de Estado hacia el desarrollo. ¿Qué saldo dejó la pandemia en el mundo y en la Argentina? La pandemia en la historia de la humanidad siempre cambió la mentalidad de la época, por eso estoy seguro que viene algo nuevo. En la Argentina se combina 40 años de una dirigencia democrática que no le pudo dar prosperidad, más una pandemia. En el 82, 83 se conjugaba años de militares tomando la institucionalidad en Argentina, más Malvinas. Malvinas catalizó, Claro. porque si no, la dictadura militar en la Argentina quizás duraba más años, como duró en Brasil, en Chile, que duró más tiempo. ¿Qué fue lo que catalizó la ruptura de la sociedad con los militares? Fue las Malvinas. Bueno, la pandemia para mí es un catalizador enorme de este ciclo decadente de falta de prosperidad desde la democracia hasta acá, por lo menos, en términos dirigenciales, donde esperábamos prosperidad económica, además de la democracia. Y yo creo que se viene algo nuevo. Te doy ejemplos. En la peste negra, que fue entre 1347 y 1353, murieron 1 de cada 3 habitantes. O sea, 1/3 de la población de ese momento murió. Sin embargo, después surgió algo bueno, el Renacimiento. El Renacimiento fue una fuerza interna que buscaba el poder dentro de uno mismo, que yo creo que es como salimos ahora, buscando el poder dentro de uno mismo. Salimos bien como humanidad después de la peste negra, pero en la peste bubónica salimos mal. Hubo una matanza indiscriminada de mendigos, clérigos, catalanes, comunidades erradicadas. No me sorprende a mí ver guerras como la que vemos ahora entre Rusia y Ucrania, porque si uno ve la historia de las pandemias, inflación, hambre, uno no se sorprende. O sea que las pandemias nos cambian. Podemos salir mejores o peores. Por eso tenemos que hacer esto, porque si no hacemos esto, vamos a seguir peores, vamos a seguir generando pobreza, desigualdad y vamos a llegar a una sociedad inviable. Es el momento de actuar, porque ahora sí la sociedad para mí está abierta a algo nuevo. Ahora sí la sociedad cambió la mentalidad, porque las pandemias siempre nos cambió a los seres humanos. ¿Y sentís que en el pago chico en la Argentina también funciona eso? Sí, lo que pasa es que ahora la pandemia produjo, yo lo planteé, creo que también hablé con vos de esto, pero lo planteé al inicio de la pandemia y lo vine planteando en la pandemia porque trataba de ayudar desde mis redes sociales y demás, que la pandemia es una crisis multidimensional. Por supuesto que es una crisis de salud, fue la más importante de la historia moderna, una crisis económica, que además en la Argentina la manejamos pésimo, porque no es lo mismo cerrar a Alemania 6 meses que 1 año y medio un país pobre como Argentina, o potencialmente rico pero pobre como Argentina.
además de una crisis de salud y económica, fue una crisis social, una crisis ética, donde hubo privilegios, una crisis educativa. El impacto de 1 año y medio sin clases presenciales va a ser de 6, 7 décadas. Te repito. 6, 7 décadas. Sí. El impacto, porque se hicieron algunos estudios en California y se proyecta esto. O sea, uno puede tener algunos datos de que el impacto de 1 año y medio sin clases presenciales fue terrible, fue un error enorme, fue una tragedia. Y los chicos hoy están con síntomas de ansiedad, de estrés, de angustia. El tema de la salud mental es un tema central en Argentina hoy. Es más, el sistema de salud mental está explotado en Argentina. Uno no consigue terapeutas, psiquiatras, los adolescentes, porque los que más sufrieron en la pandemia, desde el punto de vista mental, fueron los chicos, porque los agarró modulando sus emociones. El cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. Las mujeres, porque tuvieron violencia doméstica con tanto tiempo encerrado, o físico o verbal, y además los chicos no iban al colegio, tenían que cuidarlos. Nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, los camilleros, los enfermeros, los médicos, hay gente que abandona la profesión. Los más pobres y los más viejos, porque los ancianos ya estaban solos, había mucha soledad. Uno de los temas actuales en el mundo es la soledad. Y la pandemia aumentó la soledad en los ancianos. Así que esto nos quebró por dentro. Y además, la Argentina, y por eso digo que somos todos pobres acá, es un país tóxico. Si uno ve las noticias... Obvio. Porque nosotros estamos preocupados y, por suerte, aunque no lo resolvemos, estamos preocupados por la pobreza material, que es alguien que no pueda comer, que no puede vestirse, que no puede soñar, que está atrapado. La pobreza consume recursos cognitivos. Los recursos mentales son limitados, Luis. Y vivir en la pobreza te hace consumir los recursos cognitivos en sobrevivir y alimentar a la familia en el día a día. Por eso la pobreza te atrapa, no puedes pensar en el mediano plazo y salir de la pobreza. Pero en la Argentina, los que como vos y yo y muchos televidentes que somos privilegiados, que podemos obviar de qué pensar, a dónde vamos a dormir esta noche, qué comer, también somos pobres. Acá todos somos pobres. ¿Por qué? Porque nuestros recursos cognitivos, aunque tenemos el privilegio de comer o de saber dónde dormir, los recursos cognitivos argentinos, tuyo, el mío, o de la mayoría de la sociedad, está en ver cómo sobrevivimos el mes que viene, el año que viene. No está pensando en 10 años, en 15 años. Somos todos pobres porque todos pensamos en chiquito en Argentina. Porque este sistema nos hace pensar en chiquito. Nosotros hemos perdido la posibilidad de pensar en grande. Hay dos cosas que dijiste del cerebro. Dejemos un ratito la política que me apasionan. ¿El cerebro se termina de modelar a los 20 años? Sí. Explícame qué es modelar, qué es lo que... De madurar. De madurar. Y la última parte que madura es esta parte que está detrás de la frente, que se llama lóbulo frontal, que se encarga de planificar, de la toma de decisiones, tiene ciertos aspectos de la memoria, de imaginar. Esta es la última parte que termina de madurar, después de la segunda década de vida. Súper interesante. Por lo cual, digamos, cuando uno cree que hasta los 7, 10 años es cuando ya está, armaste todo, tenés 10 años más de irlo. ¿Y cómo se pervierte o cómo se desarrolla eso que se madura a los 20 años? Un cerebro saludable requiere nutrición adecuada. Por eso yo vengo denunciando la malnutrición en la Argentina desde los primeros gobiernos kirchneristas o de antes. En los diarios pueden ver, o sea, sí, que es un tema crónico mío y de muchos otros en la Argentina. O sea, Argentina es mentira que exporta alimentos para 400 millones de personas. Nosotros exportamos alimentos para millones de animales. Si exportaríamos alimentos para 400 millones de personas, seríamos Dubái. Porque es lo que hay que hacer. Eso es valor agregado. Y el tema alimentos, el mundo actual necesita alimentos y necesita energía. Y Argentina podría proveer energía y alimento. Pero la ineficacia nuestra, la corrupción, la falta de sentido de nación hace que todavía no hicimos un gasoducto que nos permitiría estar hablando de ingreso de dólares en vez de ajuste. Un gasoducto en llanura. Bueno, o sea, y además, si vos hablas con mis expertos de los equipos nuestros en alimentos, nos dicen que en una década, si seguimos con este programa de alimentos o esta estrategia de alimentos, vamos a tener que importar alimentos para góndolas. O sea que estamos perdiendo oportunidades enormes en la Argentina. Bueno, volviendo al tema de cómo un cerebro se desarrolla, nutrición infantil, afecto y estímulo cognitivo. Te cuento un experimento. ¿Te puedo contar un experimento? Obvio. Agarraron a chicos de Ecuador, en esto estuvo involucrado el BID también, que fue parte del estudio. Agarraron chicos
de 4 años de Ecuador, de sectores pobres, vulnerables, y de clase media, media alta. Todos tenían 4 años en Ecuador, y a todos les mostraban 60 figuras, por ejemplo. Saco, micrófono, silla, mesa, vaso, zapato, tenían que nombrarlas. Los chicos que recibían estímulo afectivo de los padres, porque los padres tenían tiempo para dedicarse, no estaban trabajando todo el día o tristes, estímulo cognitivo, afectivo y nutrición adecuada, nombraban las 60 palabras, todas. Los chicos que venían de clase más vulnerable, que no tenían tanto estímulo afectivo, cognitivo ni nutrición adecuada, nombraban un porcentaje mucho menor. Eso es una hipoteca social. Además de algo inmoral, es una hipoteca social. Y en la Argentina, muchos chicos no reciben la nutrición adecuada. Las tres cosas. Lo fundamental es nutrición, afecto y estímulo. Cognitivo, aprender cosas, imaginar. Por eso es inadmisible que los jóvenes en la Argentina no crean en nada. Nosotros, otro aspecto que tenemos que reconocer es que tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. Es muy importante. Yo me canso de decir que la política, a los que están en política, no deben tener una ambición desmesurada. Con trazarnos condiciones para que yo pueda proyectar, que me dé la chance de proyectar, y no el inmediatismo de la supervivencia. Lo que vos decías, yo me siento muy reflejado con eso. Puedo decir, ¿cuál es mi proyecto a no tanto? 10 años, no es tanto 10 años. No déjame que vea lo que quiero hacer ahora, lo que puedo. Mirá, dijiste 10 años. Fíjate que nosotros vamos para atrás porque nuestra ineficiencia y corrupción y falta de sentido patriótico. 10 años en la vida de un país es nada. En la vida de un ser humano es nada. Si un chico llega a estudiar medicina del interior a Buenos Aires hoy, ¿sabes? Un chico de 17 años que viene del interior, vos de Rosario, venís a Buenos Aires a estudiar medicina. O de alguien de Pergamino va a Rosario a estudiar medicina. Ese chico de 17 años, ¿sabes cuándo tiene la mente planificado? 12 años. Tiene 6 años para ser médico, 4 para hacer la residencia, 10, más 2 de posgrado. O sea que un chico de 17 años hoy en su mente planifica, si quiere ser médico, 12 años adelante. Y como país no podemos planificar 15 2 minutos, años. sí. ¿Te das cuenta que no estamos bien porque no queremos nosotros? Sí, no es porque tenemos un enemigo externo, ni el imperio, nada. Tenemos una ineficacia y una corrupción y un status quo y una falta de ideas y falta de patriotismo que tenemos que revertir y lo vamos a revertir porque, ¿sabés qué? El antídoto para la tristeza y la angustia es recorrer la Argentina y ver los millones de jóvenes, de mujeres, de hombres dignos, honestos que quieren cambiar esto. Me quedé preocupado porque ahora te voy a pedir que me hagas un test para que me midas cuánto me queda, porque dijiste los recursos cognitivos son limitados. Sí. ¿Podés profundizar un poco de eso? Cómo no. Nosotros tenemos 2 sistemas de toma de decisiones. Uno, que usamos la mayor parte del día, que no requiere gastos mentales, recursos cognitivos, que es automático, no es consciente, está basado en instintos, en sesgos, en prejuicios, en aprendizajes previos, en las emociones anteriores y emociones del momento. Y otro sistema de decisiones que es analítico, racional, consciente, este no es consciente, y requiere gasto mental. Nosotros no podríamos vivir en modo racional, analítico, todo el tiempo, porque los recursos cognitivos son limitados. Y por eso vivimos en el modo automático. Cuando estamos cansados, depresivos, deshidratados, con hambre, tendemos a usar todavía el modo automático porque no tenemos recursos cognitivos. Así que los recursos mentales son limitados. Por eso es muy importante dónde uno pone su energía. Es más, un cerebro atento al presente es un cerebro más productivo y más feliz. La multitarea, estar en una reunión, chequeando el WhatsApp, nos da la falsa ilusión de que somos más productivos. No escuchamos nada de la reunión o no entendemos nada de la reunión y además por ahí le reenviamos algo a otra persona. O sea, un cerebro atento es más feliz y más productivo porque nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Un común amigo nuestro, que no vamos a decir que es Daniel Haddad, es un fanático del entrenamiento de su cerebro y de viste que está obsesionado con este tema. Bueno, él dice que es cronofóbico, aparte porque no cree en nada bueno con el paso. ¿Para el cerebro tiene algo bueno el paso del tiempo? Obvio. Yo no veo la vejez como una pendiente de esta manera. La vejez es un desafío,
pero también es una oportunidad. Primero que hay índices de felicidad en donde los más grandes suelen ser los más felices. Segundo, cuando yo vivía en Inglaterra, leí un experimento que creo que se hizo en esa época, donde compararon en Inglaterra chicos de 18 o 20 años con personas de 80. Las personas de 80 no tenían ningún problema neurológico, en pruebas cognitivas. Y los chicos obviamente tenían más memoria, más rapidez, pero los más grandes tenían más planificación, más estrategia, más sabiduría. Y ahora hay una segunda adolescencia. La adolescencia fue algo que surgió en la historia de la humanidad en forma arbitraria. Antes los chicos de 8 años iban a trabajar. En un momento de la historia, hace poco, en la historia de la humanidad, se decretó que hay una adolescencia que coincide con los términos biológicos del cerebro. Ahora hay una segunda adolescencia entre los 45, 50 y 90 años. Y fíjate que mi ejemplo, yo me reinventé. Yo sigo siendo médico, científico, pero ahora soy un dirigente político. Y me reinventé. Yo por ahí tenía que estar 40 años más siendo médico. Tengo 53, si vivo 90, voy a estar 40 años más siendo médico. Hoy la gente va a tener que pensar en la segunda adolescencia. Estamos viviendo una segunda adolescencia. Claro, obvio. Y por ahí tenés que reinventarte. Por ahí podés ser médico, piloto de avión. O sea, antes es como que alguien de 40, 55 años ya pensaba en la jubilación. Sí, claro. Hoy tiene que pensarse en reinventarse. ¿Qué va a hacer? ¿40 años descansando? No, claro. Porque aparte, el cerebro activo es muy bueno. La actividad, el estímulo, los desafíos, la curiosidad, el trabajo, protege el cerebro. La educación protege el cerebro. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Horrible expresión, la decadencia física. Me llevo bien porque nunca hago ejercicios, pero nunca le di importancia a lo físico mío. O sea, yo siempre fui curioso, me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta aprender. Fui asmático. Te voy a contar una anécdota. Yo jugaba bastante bien al fútbol, era un buen 9. Y me gustaba. En Salto muchos pensaban que yo podía ser jugador de fútbol. Y aparte era un poco travieso, pero era asmático. Y un día hago un gol muy lindo, que me sale, eso que te salen, y me agarra disnea, falta de aire. Y yo iba al banco de suplente a buscar el puff, el broncodilatador. Y mis amigos pensaron que yo iba a abrazar al técnico, porque me había confiado en mí. Claro. Y me abrazaron todo y casi me muero. Ahí decidí que me tenía que estudiar. Así que lo físico en mí nunca fue un tema. Me gusta estar bien, me gusta comer saludablemente, hacer ejercicio, pero no soy un obsesivo de mi cuerpo. ¿Y nos morimos y qué pasa? Quedamos en la mente de lo demás. Un rato. No, mi viejo se murió hace 20 años y está en mi mente todos los días. Nos quedamos en la mente de los demás, en la memoria de los demás. Aparte, la memoria no es el hecho que vivimos, sino cómo recordamos la última vez que memorizamos el hecho. La memoria es el acto más creativo del ser humano. Bueno, pero entonces tiene un límite la existencia, porque en algún momento tus hijos te recordarán, tus nietos también un poco menos, tus bisnietos quizá no, y tus tataranietos definitivamente no. Bueno, a no ser que si cambias el mundo, por ahí te recuerda a alguien. Si cruzás la cordillera como San Martín, todavía estamos hablando de San Martín. Por eso quizás mucha gente quiere hacer algo que lo supere más allá de la existencia, ¿no? Porque en el fondo a San Martín a Sarmiento lo recordamos porque hicieron cosas importantes. Claro, claro. Pero sí, quedamos en la mente de los demás cuando morimos. Yo, como médico, convivo con la muerte. Es un tema, cuando uno me dice, che, Facundo, hay que tomar decisiones en política. Yo tomo todos los días decisiones difíciles. ¿Sabes lo que es decirle a alguien de 20 años que tiene un tumor del cerebro con 4 meses de vida? O a una madre que su hijo no se va a despertar más. Los médicos tomamos decisiones difíciles. Te doy $1 millón ahora. ¿A quién se lo das y por qué? Se lo doy a... bueno, a varios. Se tendría que dar a... se lo doy a un grupo de personas que planifiquen el desarrollo de la Argentina. Que hagan un instituto para planificar el desarrollo de nuestro país y que no pertenezcan a sectores, porque la Argentina es un Titanic que se está hundiendo. Entonces, cuando se hunde el Titanic, cada sector, cada camarote quiere salvarse. O sea, acá hay un plan de Argentina para la CGT, otro para la UIA, otro para los médicos, otro para los científicos, otro para los periodistas, otro para los... Somos un Titanic que se hunde y cada sector tira para su lado. Yo haría un instituto con ese $1 millón para que los mejores cerebros de la Argentina estudien
cómo recuperar el sentido de nación, el sentido de pertenencia a un proyecto colectivo, a un sueño colectivo. Tengo claro cuál es tu sueño colectivo. ¿Qué soñás, qué querés para vos? Y que mis hijos estén bien. Ser padre me cambió. Yo nunca imaginé ser padre, pero la vida te lleva a ser padre y me llevó y me cambió. Quiero que mis hijos estén bien. Y para mí también mis hijos son los jóvenes argentinos que, como yo y como vos, que tenían sueños. Estoy muy, muy preocupado por eso. Por eso hablo siempre de educación, porque la educación no es aprender un dato. Vos lo dijiste antes. La educación es mucho más que aprender un dato. La educación es una brújula confiable en un mundo cambiante. La educación es tener la autoestima necesaria para perseguir los sueños. La educación es tener una mente abierta. La educación es curiosidad, coraje. Y hoy, como te decía antes, muchos jóvenes en la Argentina no creen en nada. No creen en la política, en las instituciones, en la educación como motor del desarrollo. ¿Sabes qué piensan los chicos hoy en la Argentina de cómo se hace plata acá? Siendo futbolista, narcotraficante y político. No hay futuro. Si no hay un cambio de mentalidad colectiva acá, esto no se cambia con un parche, ni con una gestión, ni con una ley. Esto es un cambio de época. O Argentina decide ir a la modernidad, o seguimos administrando decadencia y pobreza. ¿Los entenderías a tus hijos si te dicen, papá, me voy de acá, ya está? Irse no es fácil. Yo vivía afuera. Hay que irse. Hay que irse a aprender idiomas, otras culturas. Vos viviste afuera, hablas italiano. Eso es muy importante. Pero yo viví varios años en Estados Unidos, varios años en Inglaterra, un tiempo en Boston, después en Iowa, en Estados Unidos, y en Cambridge, en Inglaterra. Me pagaban bien, tenía un buen auto, una buena casa, era médico. Los médicos son muy prestigiosos en Inglaterra y en Estados Unidos. Era científico. Estaba con los mejores, con los ídolos míos en la ciencia y en la medicina. Pero te aseguro, Luis, que cada día de los años que pasé afuera, me levantaba, aunque estaba bien en todo lo material, sentía que tenía que demostrar algo que no sabía qué era qué para pertenecer. Que no estaba en mi lugar. Acá es duro, acá es duro. Recién hablamos que somos todos pobres acá. Pero esto es nuestro. El país está dentro nuestro. Y por eso no vamos a renunciar a la Argentina. Por eso no podemos renunciar a la Argentina, porque esta es nuestra patria. Y la patria es pertenecer. Hay un poema que dice, allí donde permanecer es necesario, allí donde partir es imposible, allí donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y tener un hijo. Allí está la patria. Esta es nuestra patria. Por eso a los chicos les digo, vayan, vivan experiencias, aprendan idiomas, pero siempre van a ser argentinos. Así que vuelvan, que vamos a cambiar el país para recibirlos. Y a los que no pueden volver a la diáspora hay que aprovecharla. Otra de las cosas que no hacemos es no aprovechar a la diáspora argentina que tendría ganas de ayudar a este país. Total. O sea, que tenemos una posibilidad excepcional en la Argentina. Depende de nosotros. Hay una película que vos la viste y te va a gustar recordarla, que se llama Lawrence de Arabia. Sí, claro. En un momento, Lawrence de Arabia le dice a Omar Sharif, que era el militar árabe, nada está escrito. El futuro depende de nosotros. Y el futuro de la Argentina, si es un país desarrollado, próspero, igualitario, o un país decadente como el de ahora, depende de nosotros. Así que a los chicos les diría, váyanse un tiempo, pero ojo que no es fácil. El desarraigo es terrible. Es muy fuerte. Me gustó verte como siempre. No, gracias a vos. Un placer.